a esta famosa pirámide, ¿no? Si ustedes analizan un poquito ahí el gráfico, en la actualidad nosotros tenemos un 10% de la población adulta mayor. Estamos hablando de la población mayor de 60 años. Esta población en menos de un poquito más de 2 décadas, y considerar que 2 décadas es relativamente un espacio de tiempo en el cual nosotros podemos prever muchas cosas, ¿ok? En aproximadamente 2 décadas, este porcentaje se va a duplicar, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente que vamos a pasar un 10% actualmente a un 20% de la población adulta mayor. Y eso implica varios retos, ¿no? A todo nivel y a todo aspecto, ¿no? Y en el tema de sanitario, indudablemente, el tema de atención, ¿no? Son muy pocos y muy contados los hospitales geriátricos en el país. Si bien es cierto que existen pues algunas áreas hospitalarias en relación al el tema geriátrico, pero son muy contaditos los hospitales geriátricos por un lado, y por otro lado, recordemos que solamente en el país existen 180 centros que están relacionados con el tema de atención, ¿no? Centros geriátricos especializados, ¿no? Estamos hablando por ahí también llamadas, entre comillas, casas de reposo, ¿no? Entonces, recordemos que la necesidad es muy ardua, ¿no? Y es por ello que tenemos que prepararnos mucho a todo nivel en estas escasas 2 décadas en relación al tema del adulto mayor. Ahora, otro aspecto interesante con respecto al adulto mayor es el tema de lo que corresponde al... Esta es una encuesta, el famoso ENAU, que se hizo hace un par de años nada más, y claramente menciona que la quinta parte de la población adulta mayor tiene o ya presenta un déficit calórico, ¿no? Si nosotros analizamos un poquito el tema de la estadística de la desnutrición hospitalaria, el paciente generalmente egresa con una desnutrición hospitalaria del 80%. Entonces, realmente las cifras son bastante elevadas para un paciente que tiene muchos factores de riesgo, y aunado a esto el tema nutricional. Y es por ello que es sumamente importante la labor de nosotros a nivel hospitalario, porque el porcentaje de recuperación que se debe dar al paciente es sumamente álgido por un lado, y por otro lado tenemos toda la problemática, todas las comorbilidades que presenta el adulto mayor. Así que esta cifra es interesante. Estamos partiendo de que en nuestro país, por lo menos de acuerdo a esta estadística, parte ya con un déficit alimentario y sobre todo un déficit calórico, ¿no? Fuera todo, lógicamente, de todos los aspectos que ya más o menos conocemos en el ámbito nutricional. Ahora, a ver. Ahora, recordemos que este aspecto del déficit calórico también está aunado a una serie de cambios que se producen en el envejecimiento y que los vamos a ver por lo menos en cierto detalle, ¿no? Si bien es cierto que vamos a enfocarnos un poco en los cambios netamente fisiológicos, hay una multiplicidad de cambios que siempre debemos tratar de considerar, ¿no? Algunas modificaciones en el tema familiar. Recordemos que si hablamos de una familia nuclear o polinuclear, el adulto mayor ya se queda mucho más aislado y mucho más solo, ¿no? Hay un tema de aislamiento en relación al tema del adulto mayor. Definitivamente los temas económicos, ¿no? Recordemos que hasta cierta edad productiva era parte de la PEA, y lógicamente luego del proceso de dejar de ser parte de la PEA, lógicamente hay una contextualización de los temas económicos. Definitivamente los aspectos psicológicos son sumamente relevantes, ¿no? El tema de la autoestima, el tema de la dependencia, y sobre todo si estamos hablando de que hay una estadística que claramente menciona que prácticamente entre un 50 y 60% de estos adultos mayores que ya tienen comorbilidades muy, muy, muy definidas, ¿no? Vamos a ver muchos de estos aspectos fisiológicos que se producen justamente en el adulto mayor, ¿no? En primer lugar, hay una serie de procesos prácticamente transversales en relación al tema del adulto mayor. Primero, el tema
la masa muscular, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y básicamente estamos circunscritos perdón, a nivel de el músculo esquelético, ¿no? Recordemos que el músculo esquelético tiene mucho que ver no solamente con la fuerza que tiene y la potencia que tiene un ser humano, sino el músculo esquelético tiene que ver mucho con el tema de una contracción muscular adecuada, el tema de la velocidad de la marcha, que lo vamos a ver por ahí algunos aspectos. Entonces, lamentablemente en el adulto mayor, esta pérdida de fibras musculares hace que haya una serie de cambios, ¿no? No solamente los cambios a nivel de la reducción de la síntesis de proteínas, por un lado, sino también la producción de toda una serie de hormonas, sobre todo anabólicas, que va a generar básicamente estos cambios que se dan en el adulto mayor. Otro de los grandes cambios es la disminución de la masa ósea, ¿no? Y si bien es cierto que tenemos por un lado un adulto mayor que es más inactivo del usual, ¿no? Recordemos que por lo menos el tema del sedentarismo en nuestro país se ha regado mucho, sobre todo por este proceso que nosotros como conocemos, el tema de la pandemia. Aunado a ello, tenemos un adulto mayor que camina menos, tenemos un adulto mayor que sale menos, tenemos un adulto mayor que consume menos, y por lo tanto hay una serie de deficiencias nutricionales y una deficiencia de consumo, en este caso muy específico de la vitamina D, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa reducción de la ingesta, la deficiencia en el tema de la radiación solar, el tema de la síntesis cutánea. Recordemos que ya hay una serie de cambios de pigmentarios que se producen en el adulto mayor, hace que toda esta serie de elementos haga que haya una disminución de la masa ósea. El tema del agua corporal es interesante porque si bien es cierto que el porcentaje de la distribución de agua corporal en el adulto mayor puede llegar inclusive hasta un 50 o 40%, que es bastante, bastante bajo, aunado a una deficiencia en el tema de esta sensación de sed por todos los cambios que se producen a nivel del sistema nervioso central, hace que también hay una serie de cambios importantes en relación al tema del el adulto mayor, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de la masa grasa, ¿no? Paralelamente, y esto es interesante, porque si bien es cierto que el adulto mayor relativamente tiene una disminución de la masa grasa subcutánea, pero sí se produce un aumento de la masa grasa, sobre todo a nivel visceral o a nivel inclusive abdominal, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, y esto hace que haya toda una serie de aspectos que son importantes de analizar. Todos estos cambios que se producen en el adulto mayor, bueno, ahí tenemos un gráfico. Tenemos dos personas con el mismo índice de masa corporal, exactamente dos personas con el índice de masa corporal y mujeres. En la primera imagen podemos ver una distribución tanto de la grasa como el tema de la masa muscular, muy clara, ¿no? En relación al tema de la distribución. Y tenemos una mujer también adulta mayor que tiene ya un gran incremento de la masa grasa, por un lado, y una disminución de la masa muscular, pero también mucho más difusa, ¿no? Entonces, este cuadro paralelo que se produce es más conocido como sarcopenia. Y es lamentable que gran parte de los adultos mayores presenten este elemento que es la sarcopenia. Y la sarcopenia no solamente no solamente podemos catalogarlo como un tema de solamente se disminuye un poquito la masa muscular y se incrementa el tema de la masa grasa, sino básicamente el gran problema de la sarcopenia es que hay una pérdida bastante importante sobre la fuerza muscular, ¿no? Y esta pérdida de la fuerza muscular, lógicamente, va a producir una disminución de la capacidad funcional, ¿no? Y esta capacidad funcional va a hacer que este adulto mayor tenga mucha mayor o menor dependencia de acuerdo al grado del cual se presente, por un lado. Por otro lado, lógicamente, produce lo que se llama el síndrome de fragilidad. Y ahí hay que simplemente darnos cuenta con la capacidad de marcha que tiene el adulto mayor, el tema de esta mayor porcentaje, son lógicamente caídas que pueden ser muy, muy lamentables, sobre todo en el adulto mayor, y estamos hablando del tema de la famosa fractura de cadera que hace que
este adulto mayor, lógicamente, gran parte, lógicamente, de su estadio pase en un postrado, ¿no? Y eso hace que todos los problemas que tenga el adulto mayor se agudicen mucho más, ¿no? Entonces aquí es importante, por un lado, ver la parte nutricional y por otro lado, ver el tema de la fisioterapia que tiene que recibir este adulto mayor, ¿no? Entonces, ahora, este tema de la sarcopenia, lógicamente está muy, muy vinculado con el tema de la fragilidad, ¿no? Y entendemos fragilidad como una disminución de la fuerza, por un lado, una disminución de la resistencia, entendiendo a que ya el adulto mayor se cansa mucho más de lo normal. Por otro lado, una serie de funciones fisiológicas reducidas que tiene el adulto mayor, que hace que ese cuadro de vulnerabilidad y sobre todo dependencia funcional hace que se agudice todo este cuadro, ¿no? Lamentablemente, la mortalidad en el adulto mayor es mucho mayor si estamos hablando de toda esta coyuntura y todo este cuadro que se presenta, ¿no? Estamos hablando de un adulto mayor que pierde una gran cantidad de peso, que disminuye el consumo alimentario, y aunado básicamente a todo este cuadro de comorbilidades que tiene, hace que sea muy, muy, muy alto el tema de la fragilidad. ¿Cómo medir la fragilidad? Hay una serie de instrumentos, hay una serie de elementos, hay una serie de aspectos que podemos ver con respecto al tema de la fragilidad, pero algo muy, muy sencillo de poder hacerlo es a través de un instrumento muy, muy simple. Tiene 4 ítems y me va a determinar simplemente un sí o un no en términos muy, muy, muy prácticos para determinar básicamente, detectar, ¿no? Es un screening en relación al tema de la fragilidad, sobre todo en el adulto mayor, ¿no? Esta usted cansado en los últimos años. Entonces, es un instrumento que me va a dar una idea muy, muy, muy clara de este tema de la fragilidad, y lógicamente eso hace que haya una mejor evaluación por parte de los especialistas en relación a este tema. Estamos hablando del geriatra y todo el equipo multidisciplinario que está presente, lógicamente, en este proceso, ¿no? Lógicamente aquí hay una debilidad muscular, hay una velocidad de la marcha sumamente caso. Básicamente se le pide que camine con normalidad en un cierto metraje, en un minuto, para darnos cuenta básicamente toda esta problemática que se produce en el adulto mayor, ¿no? Definitivamente las alteraciones en el sentido, en todos los sentidos, el tema es importante aquí, la disminución del apetito del adulto mayor. Esta disminución del apetito adulto mayor está dado por una serie de condiciones que se producen, sobre todo a nivel del aparato gastrointestinal. Paralelamente hay una disminución del olfato, paralelamente hay una disminución visual que hace de una u otra manera que haya una elección relativamente inadecuada de los alimentos, ¿no? Y por lo tanto una menor ingesta de los nutrientes. Y esto es importante recalcar, ¿no? Nosotros, si bien es cierto que adecuamos los tipos de dieta de acuerdo no solo a la patología, sino de acuerdo a la condición del paciente adulto mayor, generalmente son dietas de consistencia más suave, licuadas o de la consistencia correspondiente. Siempre aquí sí es muy claro definir que sí o sí aquí el adulto mayor debemos pensar en una suplementación, porque lógicamente la ingesta que se tiene a este nivel va a ser muy deficitaria. Ahora, ¿cuáles son estas alteraciones? Lógicamente, a nivel del tracto gastrointestinal. Lógicamente, el tema de las piezas dentarias es algo elemental, ¿no? Es algo que va a producir no solamente una disminución de la masticación, sino básicamente todos los procesos gastrointestinales que se derivan de este elemento, ¿no? La serostomía, estamos hablando de una disminución, lógicamente, de la salivación a las glándulas salivales, que está mucho más presente, sobre todo después de los 70 años, ¿no? Si bien es cierto que hay cambios
que se producen después de los 40 y con mayor razón se dan después de los 60, definitivamente a los 70 ya se está mucho más común en el adulto mayor. El tema de la disfagia, ¿no? Recordemos que gran parte del aparato gastrointestinal está cubierto por una masa musculoesquelética y lógicamente la disminución de la masa musculoesquelética va a hacer que haya muchos problemas a nivel de la deglución, sobre todo en el adulto mayor que es más longevo, ¿no? Otro proceso es el tema de una disminución de todos los, recordemos que hay, por toda esta disminución de proteínas, hay también una disminución de todos los ácidos o los jugos gástricos, ¿no? Y aquí, lógicamente, el tema de la acromegalia es importante porque me va a determinar una disminución de no solamente de la absorción de la vitamina B, sino de otros elementos que son importantes, ¿no? El tema del estreñimiento es sumamente frecuente en adulto mayor por la diversidad de razones que nosotros manejamos, el tema de una disminución enorme del consumo de fibra, una disminución del consumo del agua, y por supuesto el tema de la inactividad que se presenta en el adulto mayor. Es por ello que aquí sí es importante tratar de tener muy claro el tema de un manejo adecuado a este nivel. Otros aspectos importantes y que sí se presenta sobre todo en los adultos mayores es el tema de la pérdida de peso, en primer lugar. Recordemos que gran parte de los adultos mayores hospitalizados son adultos mayores que están postrados. Y este tema es interesante porque, lógicamente, un común denominador en nuestros adultos mayores es el tema de úlceras por presión, ¿no? Y estas úlceras por presión, ¿no? Lógicamente, a pesar que nosotros conocemos que dentro del equipo disciplinario se hace lo que se llama el tema de posición. Creo que al magíster se le ha ido la conexión. Vamos a esperar unos segundos para que pueda volver a ingresar. Por favor, muchísimas gracias. Ok, sí, ¿me escuchan, por favor? Sí, ¿correcto? Para continuar, Ah, por favor, con la programación. ahora sí, magíster, muchísimas gracias. Disculpen, por favor. Bien, seguimos. Bien, entonces estaba conversando un poco con ustedes en relación al tema de las úlceras por presión, ¿no? Y lógicamente lo que se tiene que hacer desde el punto de vista nutricional. Lo otro son toda una serie de comorbilidades que presenta el adulto mayor, y por ahí vamos a ver algunos aspectos, pero algo interesante es el tema farmacológico, ¿no? Recordemos que hay toda una praxis en nuestro país en relación al tema farmacológico, nos automedicamos, pero digamos de un otro modo, el adulto mayor sí sigue en cierto modo las indicaciones de que le da el médico, pero acá hay un tema, ¿no? Si ustedes analizan, gran parte de los adultos mayores tienen un gran consumo de determinados medicamentos y es por ello que el especialista, que es el geriatra, tiene que ver específicamente cuáles son estos medicamentos que en sí deben recibir, porque muchos de ellos son antagónicos y hay muchos problemas
en relación al tema de la absorción, la interacción fármaco-nutriente que se pueden producir con respecto a estos fármacos, ¿no? Es un punto importante también de poder analizar. Otro aspecto interesante es el tema de toda esta mixtura de cambios hace que definitivamente se ha afectado enormemente el tema del estado nutricional del adulto mayor, ¿no? Yo mencioné casi al inicio de la presentación que lamentablemente en un promedio, por lo menos en nuestro país, gran parte la gran mayoría de adultos mayores llegan a un estado nutricional no adecuado, ¿no? Sobre todo inclusive hasta un 80% de desnutrición. Y aunado al proceso hospitalario, lógicamente esto se puede recrudecer mucho más. Y es que es algo importante de ir viéndolo porque lógicamente eso implica mucho el tema de la recuperación urgente, sobre todo del adulto mayor, ¿no? Debemos tratar de no, por lo menos, sesgar el tema de los famosos NPOs, independientemente de la patología que se tenga, ¿sí? Tratar de iniciar una nutrición temprana para, lógicamente, amenguar toda esta problemática que se produce más aún, sobre todo en el adulto mayor. Ahora, este cuadro básicamente no quiere decir que nosotros bajamos de peso, sino básicamente de algunos de beneficio y riesgo que se puede ser asociado en pérdida de peso en personas, en personas que tienen sobrepeso, ¿no? Lógicamente a eso va este cuadro, ¿no? No quiere decir que tengamos que bajar de peso, sino que básicamente hay un 20% de adultos mayores que tienen sobrepeso y obesidad, ¿ok? Y eso hace que haya algunos beneficios en relación al tema de una progresión, una disminución de peso en ellos, ¿no? Lógicamente, hay un menor riesgo de diabetes tipo 2, hay un mejor manejo de las glicemias, el tema de todo el perfil lipídico, hay menor riesgo cardiovascular, hay probable menor riesgo eh, eh, cardiovascular, por supuesto, hay una mejor función respiratoria. Recordemos que la capacidad alveolar y la capacidad pulmonar en el adulto mayor también tiene una ligera disminución. Hay una menor progresión a los síntomas depresivos lógicamente el paciente adulto mayor que tiene sobrepeso obesidad siente un mejor bienestar. Lógicamente puede haber también algunos riesgos, ¿no? Esta disminución de peso puede ser que sin ejercicio adecuado, sin actividad adecuada, haya lógicamente una menor o una disminución de esta famosa masa muscular. Puede haber un mayor riesgo de fractura ósea, lógicamente porque hay una cierta restricción de algunos nutrientes, puede haber un mayor riesgo de deficiencias nutricionales, puede haber un mayor riesgo de polilitiasis, y esto hace que pueda incrementarse relativamente un poquito el tema de la mortalidad en este adulto mayor, ¿no? Entonces hay que tomarlo también lógicamente con pinzas, el tema de una disminución muy drástica, sobre todo en pacientes con obesidad, que sean adultos mayores, por supuesto. Bueno, esto básicamente para recordar un poquito de el tema de la obesidad tiene que tener un manejo muy fino porque lo que se pretende básicamente es tratar de preservar la masa muscular y lógicamente la masa ósea. Y es por ello que tenemos que ser muy consecuentes con el tema de no solamente los requerimientos nutricionales, sino una adecuada suplementación, sobre todo a nivel del adulto mayor. ¿Qué hacer, no? Y acá entramos un poquito a nuestra temática, ¿no? ¿Qué hacer en relación a cómo abordar a los pacientes adultos mayores que cuando ya ingresan a un establecimiento hospitalario, de repente ya requieren, lógicamente, la atención especializada por parte de nosotros? Definitivamente lo primero que tengo que hacer es una evaluación nutricional, por supuesto, ¿no? Ahora, hay hospitales en la cual hay muy pocos nutricionistas. Recordemos que todos nosotros sabemos las falencias que nosotros presentamos, pero sí o sí, por lo menos tenemos que hacer un screening o cribado o básicamente un tamizaje nutricional para poder definir cómo vamos a ir trabajando con cada uno de estos pacientes adultos mayores, ¿no? Dentro de este screening o este tamizaje hay una serie de instrumentos, hay una serie de herramientas muy conocidas, por lo menos para nosotros. El más conocido, por lo menos por la coyuntura que nosotros hemos vivido en la actualidad, es el famoso NRS, ¿no? Que básicamente me indica si el paciente está en riesgo o no está en riesgo. Es sumamente sencillo, sumamente práctico, lo vamos a ver, por supuesto. Tenemos otra serie de instrumentos,
pero el que es mucho más fino y mucho más detallado en relación al tema de cómo va nuestro paciente adulto mayor, definitivamente es el MNA, ¿no? O el famoso Mini Nutritional Assessment. Vamos a ver por lo menos el instrumento, que lógicamente es conocido, pero es un instrumento más idóneo, más ideal, más adecuado que debemos por lo menos tener dentro de los pacientes adultos mayores. Ahora, bueno, ahí tenemos nosotros el famoso NRS, ¿no? Básicamente me indica el riesgo que puede tener el paciente, ¿no? Si el índice de masa corporal es menor a 20.5, si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, si el paciente ha reducido su ingesta en la dieta o es un paciente grave, ¿no? Si eso, el paciente grave va en función determinado del servicio en la cual va a ir derivado el paciente, ¿no? Eh, Son preguntas sencillas, pero sí me va a determinar lógicamente que si este paciente está en riesgo, yo ya tengo que hacer una evaluación mucho más exhaustiva, mucho más detallada en relación a este paciente adulto mayor. Bueno, ahí tenemos los puntajes. Lógicamente, si tienen 3 puntos, lógicamente estamos hablando de ya un riesgo sumamente de moderado a grave en relación al tema de cada uno de estos pacientes. El instrumento sí más idóneo, como ya he manifestado, es el famoso MNA, ¿no? Ahora, este MNA son una serie de ítems, ¿no? La primera es Magister Ernesto, ¿se encuentra? Ok. Vamos a esperar entonces unos segundos para que se vuelva a reconectar el magíster. Debido a que estamos en vivo, puede suceder estas situaciones, pero vamos a proceder a solucionarlos. Ok, sí, creo que estoy teniendo algunas dificultades con la señal, pero espero que se me pueda escuchar correctamente. ¿Sí? Bien, Sí se le escucha. sí, estaba hablando un poquito con respecto al tema del MNA, ¿no? Y si bien es cierto que es el instrumento más idóneo, sobre todo para medir al adulto mayor, recordemos que no es el único, ¿no? Ni es el exclusivo, pero sí es el más sugerible y más recomendable, sobre todo porque es muy específico. Hay una serie de especificidades en relación al tema que lo hace mucho más coherente para, lógicamente, poder evaluar a los adultos mayores. El otro elemento, lógicamente, es el tema de algunas mediciones básicas que se tiene que hacer al adulto mayor, más allá del tema del peso y la talla, ¿no? Tenemos que ver un poquito la circunferencia braquial, un poquito la circunferencia de la pantorrilla, que nos va a determinar básicamente panorámicamente cómo está esta composición corporal en el adulto mayor, ¿no? De acuerdo al puntaje que yo pueda obtener en el adulto mayor, bueno, ahí tenemos algunas consideraciones adicionales en relación al adulto, al instrumento. De acuerdo al puntaje es que yo voy a establecer si este paciente o este adulto mayor está en desnutrición, en riesgo de desnutrición o está normal, ¿no? Si tiene menos de 17 puntos, lógicamente está en un tema de desnutrición que no solamente requiere una intervención nutricional por parte de nosotros, que no solamente requiere el tema de una suplementación nutricional que sea superior a 400 kilocalorías, y lógicamente una mayor rigurosidad básicamente en el seguimiento sobre este paciente, eh, hace lógicamente que la intervención sea mucho más específica y mucho más detallada en relación a este puntaje, ¿no? En riesgo de nutrición de 17 a 23.5 puntos hace que haya una reevaluación
por lo menos cada 3 meses, en el anterior por lo menos debe ser por lo menos cada semanal, ¿no? Pero aquí puedo un poquito el tema de realizar la evaluación un poquito más, por lo menos darle un poquito más de tiempo, ¿no? Definitivamente tiene que haber una intervención nutricional, definitivamente tiene que haber una suplementación nutricional de por lo menos de 400 kilocalorías y lógicamente evaluaciones nutricionales, ¿no? Pero si tenemos un adulto mayor en la cual tiene un puntaje adecuado estamos hablando de 24 o 30 puntos, entonces estamos hablando aquí básicamente que ya es bueno, lógicamente en un establecimiento hospitalario no vamos a encontrar este nivel, ¿no? Lógicamente los pacientes están en desnutrición y en riesgo de desnutrición, por supuesto, pero la idea es que tengamos una idea en relación a este puntaje que se le debe dar, ¿no? Hay otros instrumentos, el MST, que es el Malnutrition Screening Tool, que es una herramienta sumamente rápida, ¿no? Fue diseñado básicamente en Australia, pero también es un modelo básicamente de cribaje nutricional en la cual veo si está en riesgo o no, simplemente no está en riesgo, ¿no? Ha perdido peso últimamente, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente? Y si está consumiendo adecuadamente, ¿no? Hay una disminución básicamente del apetito. Es sencillísimo, es rapidísimo, lógicamente, pero recordemos que es sencillamente un cribaje nutricional en la cual yo voy a tener una idea muy, muy rápida y muy panorámica en relación al tema de la nutrición. ¿Qué hacer, no? En relación al tema del diagrama o flujo de acción, ¿no? Recordemos que nosotros como nutricionistas no solamente tenemos que evaluar, intervenir y una serie de aspectos en relación al tema del monitoreo que tenemos que hacer de nuestros pacientes, sino recordemos que nosotros es una función de toda una serie de diagramas o flujo de acción, una serie de informes e instrumentos que nosotros tenemos que hacer en relación estamos hablando de la parte administrativa, ¿no? Ahora, con respecto específicamente al tema de la evaluación nutricional, recordemos que ya tenemos un adulto mayor que tiene algunos problemas, ¿no? Y estamos hablando que podemos tener un adulto mayor que necesariamente no se puede parar o no se puede movilizar y ya el tema de la obtención del peso y la talla hace que tenga otras estrategias en relación al tema de cómo poder obtenerlo, ¿no? Y es por ello que, bueno, si bien es cierto que este es el diagnóstico nutricional en los adultos mayores, la delgadez es menor de 23, ya no es como el adulto joven, el estado nutricional normal de 23 a 28, sobrepeso de 28 a 32 y obesidad mayor de 32, hay una serie de elementos en la cual yo me puedo basar para poder obtener básicamente, de acuerdo a las condiciones, una talla mucho más adecuada en relaciones, ¿no? Y uno de los elementos que puedo yo utilizar, lógicamente, es la altura de rodilla, la envergadura o la famosa extensión de los brazos, el perímetro de la pantorrilla, el perímetro braquial, el pliegue subescapular, que a través de una serie de ecuaciones o alguna pequeña hoja de cálculo yo puedo obtener las mediciones antropométricas que yo por lo menos requiera para poder ver el estado nutricional, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes en la cual vemos el tema de la envergadura de la extensión de los brazos, los famosos perímetros, lógicamente el punto medio de la pierna. Por otro lado tenemos el perímetro braquial, igualmente, recordemos que tenemos que tener los instrumentos, es un instrumento básico, ¿no? El tema de los famosos centímetros, no los convencionales, sino básicamente los que nosotros conocemos. En la medición del pliegue subescapular, lógicamente utilizar los equipos elementales que lógicamente todo servicio de nutrición lo tiene. De acuerdo a ello, puedo estimar el peso, ¿no? Estamos hablando de adultos mayores que están postrados y que lógicamente yo tengo que realizar esta estimación, ¿no? Puede ser en hombres, mujeres, tenemos una serie de ecuaciones, una de ellas es la que podemos visualizar, que el peso lo obtengo a través de el perímetro de la pantorrilla, la altura de rodilla, el perímetro braquial, el pliegue subescapular y una constante, una cifra constante, ¿no? Y algo similar en varones, ¿no? Esto es básicamente, está dado esta recomendación por el MINSA, es una guía técnica ya de hace algunos años y la cual me puedo estimar el peso. Igual para la talla,
¿no? Básicamente con la altura de la rodilla del talón y la edad puedo básicamente tener una talla mucho más aproximada en relación. El porcentaje de pérdida de peso, básicamente yo tengo que simplemente ver cuál es el peso habitual menos el peso actual entre el peso habitual y porcentualmente yo puedo obtener el porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Es importante ir midiendo esto porque un indicador bastante simple es básicamente este famoso más del 5%, ¿no? El mismo hecho de que ya haya una pérdida del 5% a más, ya me está avisando a mí que hay una serie de elementos que tenemos que valorar, ¿no? No solamente el tema de la ingesta, sino básicamente el tema de absorción, utilización de los nutrientes en estos pacientes. Signos de alerta nutricional, el tema de una pérdida involuntaria de peso, por lo menos de 2 kilos, 2.5 kilogramos en los últimos 3 meses. El tema recordemos que si nosotros tenemos pacientes con edema, hay que tratar de, a través de unas fórmulas o a través de algunos elementos, tratar de ver el peso adecuado, ¿no? Pérdida de peso superior al 10%, lógicamente eso sí es mucho más preocupante, y calcular el valor del MC dentro de los valores normales, ¿no? Si bien nosotros sabemos que el índice de masa corporal es un elemento referencial, un elemento, pero básicamente un nivel de tamizaje para ver cómo está yendo, cómo está progresando, ¿no? Recordemos que básicamente lo que dentro de la composición corporal para nosotros tiene mucho mayor valor y mucho mayor importancia el tema de ver algunos elementos que tengan que ver a nivel proteico. Y lógicamente hay otros indicadores para poder verlo, ¿no? Y justamente uno de estos indicadores son la valoración bioquímica, ¿no? Por un lado tenemos las famosas proteínas viscerales, que son básicamente aquellas son aquellas proteínas que puedo medir básicamente a nivel de los diferentes órganos. Tenemos las famosas proteínas somáticas y que básicamente lo puedo ver sobre todo a nivel de músculo esquelético. Bueno, indicadores hay varios, la albúmina, la transferrina, el colesterol, linfocitos y otros elementos. Recordemos que hay condiciones en las cuales la albúmina es un indicador no tan fiable en ciertas condiciones y por lo que también tenemos que tener, escogerlos, básicamente los valores bioquímicos sean más acorde a cada una de las patologías o a cada una de las situaciones que se presentan en el adulto mayor. La valoración clínica es importantísima, ¿no? Y es muy evidente en el adulto mayor, básicamente es una valoración clínica constante en relación al tema de la gran pérdida de masa muscular, el tema de las famosas úlceras por presión, que tiene lógicamente un manejo mucho más multidisciplinario a este nivel. La valoración dietética, siempre, si bien es cierto que nosotros tratamos de darle a nuestro paciente todos los requerimientos que tengan que ver con una mejor ingesta, lógicamente no todo lo que se le sirve al paciente es ingerido, sobre todo exclusivamente en los pacientes adultos mayores. Y es por ello que siempre debemos tratar de ver un poquito el consumo alimentario. Y dentro de ese consumo alimentario tenemos que ver básicamente la capacidad funcional de deglución, básicamente, del paciente, ¿no? Del adulto mayor, ¿no? Recordemos que todas estas dietas ya tienen una modificación alimentaria, sobre todo en el adulto mayor. Bueno, de acuerdo a ello, yo tengo, por un lado, un diagnóstico médico y por otro lado, tengo un diagnóstico nutricional propiamente dicho, ¿no? Y recordemos que si dentro de ese diagnóstico nutricional, en la cual puedo tener un paciente con una nutrición de repente severa, una nutrición de repente moderada, lo importante aquí valorar es un poquito la ingesta oral, que puede ser muy deficitaria en el adulto mayor, esta dificultad, lógicamente, de dilución de los alimentos. Y si consumo es sumamente bajo, lógicamente, ya estamos hablando no solamente del tema de nutrición enteral o otros tipos de nutrición artificial, sino básicamente del tema de suplementar necesariamente a estos pacientes, porque sí, realmente sí es necesario a este nivel. Bueno, la intervención que nosotros realizamos es básicamente el cálculo de requerimientos, una planificación dietética, y aquí sí, lógicamente hay toda una unidad de producción en cada uno de los establecimientos, la modificación de las texturas,
los alimentos densos nutricionalmente, estamos hablando aquí del tema de densidad energética propiamente dicha, y educación alimentaria ya cuando el paciente salga de alta, o lógicamente hay muchos hospitales que tienen un esquema de familiar acompañante, en la cual hay mucho tema educativo en salud en general, lógicamente el tema nutricional. Si bien es cierto que esto se ha desactivado en el proceso de la pandemia, lógicamente ya estamos regresando, lógicamente, a estos esquemas en la cual se le da mucha educación, sobre todo al familiar acompañante, ¿no? Entonces, es importante rescatar aquí el tema de, por un lado, la modificación de textura que va a recibir este paciente adulto mayor y por otro lado, el tema de la educación que va a recibir, ¿no? A posteriori al alta en el caso del adulto mayor. Bueno, ahí tenemos una serie de fórmulas, la más conocida, esta fórmula Harris-Benedict. Recordemos que esta fórmula es de 1908, por ahí se actualizó en la década de los 40, en la fórmula más conocida, por ahí tenemos la fórmula de Mifflin, que le da un poquito, si la comparamos, un poquito el tema de un mejor valor calórico a los nutrientes. No es la única, tenemos alguna serie de fórmulas mucho más rápidas, mucho más sencillas, ¿no? La más general es la de 25 a 30 kilocalorías y básicamente estamos en un estado nutricional aparentemente normal, ¿no? Hay algunos factores de corrección en relación a cuánto tengo que implementar de acuerdo a estas fórmulas. Tenemos básicamente el tema de la actividad por un lado y el tema del estrés que se produce en este paciente a este nivel, ¿no? Y recomendaciones nutricionales. Recordemos que el adulto mayor no solamente hay una serie ya de factores culturales, una serie de factores que están arraigados, ¿no? Y tenemos que ser muy consecuentes con ello, pues, ¿no? No podemos decir la rajatabla, tienes que consumir A, B, C, pero sí debemos ser muy, muy sutiles en relación al tema de qué cambios y modificaciones tiene que recibir el adulto mayor. Simplemente para finalizar, lo que se requiere como mínimo es 1.2 a 1.3 gramos por kilogramo de proteínas, un consumo de fibra, ¿no? Y acá sí es importante el tema de un mejor manejo alimentario en relación a estos pacientes. El consumo de fibra debe ser fundamental por una multiplicidad de razones, no solamente el tema de estreñimiento, sino básicamente el tema de ver los niveles de glicemia, el tema de ver los niveles de Magister, no se le escucha. Sí, básicamente estaba mencionando un poquito de mejorar un poquito las características organolépticas de las preparaciones, porque recordemos que el adulto mayor ya presenta varias dificultades a este nivel, ¿no? Bien, el tema de una mejor, no solamente movilización del adulto mayor, sino ver las formas y las maneras de que el adulto mayor tenga esta absorción, básicamente, algunos nutrientes específicos y por ello que la luz solar es importantísima, ¿no? La exposición solar diaria es importantísima en el adulto mayor, ¿no? El tema de el consumo de líquido es importante. Yo mencioné al inicio de la presentación que sí este adulto mayor, no solamente por el porcentaje corporal de agua, sino por una disminución
hay problemas de deshidratación que pueden ser muy frecuentes en el adulto mayor, ¿no? El monitoreo y regulación, lo ideal sería semanal, ¿no? Por lo menos semanal y sobre todo en todos los pacientes, por supuesto, pero lógicamente habría que priorizar a los pacientes que realmente lo requieran. Yo, de cierto modo, todos lo requieren, pero recordemos que tenemos ciertas falencias en el tema del número de colegas que se establecen en los diversos establecimientos hospitalarios, ¿no? Y simplemente una reflexión final, recordar que el cuidado de la salud y nutrición, por supuesto, en adulto mayor, es mucho más que importante. Recordemos que también hay un apoyo, hay paciencia por parte del familiar acompañante y un cariño, por supuesto, que debemos tener a cada uno de ellos. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Magíster Ernesto Guaypay Espejo, por su excelente participación. Le agradecemos por su excelente ponencia. Debido al tiempo, vamos a pasar al sorteo que tienen los auspiciadores. Antes de poder pasar al break, vamos a poder entregar estos premios, ¿sí? Para poder sortearles a todos los presentes del día de hoy. Para ello, les voy a dar el pase a la señorita María. Adelante, María, por favor. Vamos a esperar unos momentos. Ahora sí, muchas gracias, Lidia. Voy a compartir la pantalla. Estimado ponente, ¿podría dejar de compartir la pantalla, por favor? Listo, muchísimas gracias. Adelante, María. Ya, ahora sí. Listo. Muchas gracias, Lidia. Tenemos el honor de presentar a nuestro auspiciador oficial, Nutri SOS. Nutri SOS es un emprendimiento dedicado a la venta y elaboración de materiales didácticos para estudiantes y profesionales de nutrición. A continuación, gracias a Nutri SOS, tenemos los siguientes premios, que son 2 packs laminarios. Gracias a Nutri SOS vamos a realizar el siguiente sorteo. Bueno, para empezar el sorteo, ahorita les comparto, ahora sí. Para empezar con el sorteo debemos dar las siguientes indicaciones, así que por favor pongan atención. Al anunciar el ganador, este deberá hacerse presente a través del chat o prendiendo su micrófono. De caso contrario, su nombre irá al agua y se volverá a sortear. Solo se entregará el premio a los que se encuentren presentes y se agradece su comprensión. Ya, entonces ahorita comienza el sorteo y el nombre de la persona que salga, por favor, en el chat o activa su micrófono para que se gane el premio. Ya, 1, 2, 3. Ya, se encuentra la licenciada Silvia Janet Mamani Cuba. Licenciada Silvia Janet Mamani Cuba. Creo que no se encuentra. Licenciada, si quiere por el chat puede enviar un mensaje.
Ya, entonces, al agua va a ir el nombre. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Ya, se encuentra Clara Elizabeth Pasco Granda. Clara Elizabeth Pasco Granda. Clara Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, gracias. Sí, buenas tardes. Listo, está presente. Gracias, gracias. Puede desactivar. Ahora sí, ahora hay un premio más, entonces eso vamos a sortear. Ya. Se encuentra Nena Gladys Roque Jiménez. Nena Gladys Roque Jiménez. Nena Gladys Roque Jiménez. Sí, ya, está. Ahora sí. Gracias. Ya están los dos premios. Bueno, nuestros colaboradores se van a comunicar con ustedes por interno para coordinar la entrega de los premios. Y nuevamente, muchas gracias a Nutri SOS.